Buenas, mi nombre es Luis Ángel González Ramos y comparto la videosustentación de mi trabajo de grado que lleva por título Estudio del Bogotazo mediante guiones de narrativas históricas, utilizando el podcast y el aprendizaje basado en proyectos como estrategia pedagógica para los estudiantes de 11 grado de la Institución Educativa Distrital y Cultural Las Malvinas. Este trabajo de grado fue asesorado y dirigido por la profesora Milagro Pérez. En un primer momento comparto la socialización del planteamiento y la formulación del problema, que puedo socializar a partir de tres componentes. Un primer componente que es un análisis de las pruebas externas, es decir, de las pruebas saber del año 2022, en el cual la institución educativa obtuvo un puntaje global de 237. En cuanto al área específica de ciencias sociales y competencias ciudadanas, obtuvo un puntaje de 45 puntos en una escala de 0 a 100, lo que lo ubica en su mayor parte a estudiantes con niveles de desempeño entre 1 y 2. De esta manera, se puede plantear que la institución educativa con estos resultados se encuentra por debajo de la media nacional, se encuentra por debajo de la media de la entidad territorial Barranquilla y de las demás instituciones educativas de carácter privado. En cuanto a esto, nos indica que los estudiantes de grado 11 presentan ausencia en cuanto a las competencias propias de las ciencias sociales y la ciudadanía. Competencias, por ejemplo, de pensamiento social, de pensamiento sistémico, de análisis y desarrollo o comprensión de las perspectivas. En ese sentido, se complementa este planteamiento del problema con las pruebas internas que vislumbran una ausencia identitaria dentro del colectivo de los estudiantes. De igual forma, no existe una asimilación de las estructuras cognitivas históricas que permitan comprender realidades pasadas con eventos del presente. En ese sentido, no hay una manifestación de un relato común colectivo que permita solidificar una memoria histórica dentro de los estudiantes de grado 11. Y por último, se agrega dentro de este planteamiento del problema la apatía hacia el aprendizaje de las ciencias sociales y de la historia, por ende, lo cual nos conlleva a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo estudiar el Bogotazo mediante guiones de narrativas históricas, utilizando el podcast y el aprendizaje basado en proyectos como estrategia pedagógica para los estudiantes de 11 grado de la Institución Educativa Distrital y Cultural Las Malvinas? Dentro de los antecedentes los construimos a partir de un enfoque internacional, de un enfoque nacional y de un enfoque local. 5 antecedentes de cada uno, los cuales todos se sitúan dentro de la necesidad de reformar el quehacer educativo a partir, digamos, de la intervención de las tecnologías de la información y la comunicación, a partir de estrategias que promuevan dentro del estudiante competencias y habilidades que generen un aprendizaje autónomo, pero no solamente un aprendizaje autónomo, sino un aprendizaje que sea significativo y que conlleve necesariamente a una práctica crítico-social. En este sentido, se reconoce en cada uno de los antecedentes estipulados en este trabajo la necesidad de involucrar en este sentido un recurso educativo digital que es el podcast a través del aprendizaje basado en proyectos como elemento potencializador de lo que se requiere en los planteamientos y objetivos de este trabajo. La justificación nace de una catarsis pedagógica, de un replanteamiento necesario de los procesos de enseñanza y aprendizaje que necesariamente se ven involucrados dentro de la sociedad del conocimiento y de las tecnologías de la comunicación. En ese sentido se busca o se traslada, se transpora hacia una mutación del quehacer pedagógico, de la práctica, de los roles que asume cada uno de los actores pedagógicos y de involucrar dentro de este ambiente recursos digitales que innoven, como es el caso del podcast. Los objetivos que he planteado, está el objetivo general, que es el estudiar el Bogotazo mediante guiones de narrativas históricas utilizando el podcast y el ABP como estrategia pedagógica para los estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa Distrital y Cultural Las Malvinas. Los 4 objetivos específicos son diagnosticar las situaciones de las competencias de carácter histórico relacionadas con el estudio de la violencia en Colombia, diseñar guiones de narrativas históricas del Bogotazo a través del aprendizaje basado en proyectos para el fortalecimiento de competencias sociales, implementar el recurso digital del podcast como herramienta de aprendizaje de las competencias de carácter histórico, y por último, evaluar el impacto que evidenció la estrategia pedagógica implementada sobre el fortalecimiento de las competencias históricas. En los supuestos y constructos nos encontramos los sesgos cognitivos, las nuevas formas de cosmovisión, los procesos de enseñanza lineales, hermenéuticos, tradicionales. Nos encontramos al podcast como un recurso digital potencial, las herramientas de aprendizaje y, por ende, necesariamente el estudio de la violencia en Colombia con el eje del Bogotazo. Los alcances que tenemos con esta investigación es primeramente que está dirigida hacia estudiantes de 11 grado de la institución educativa ya nombrada. Otro alcance es la elaboración de guiones para la preparación, la construcción y elaboración de un podcast. Otro alcance encontramos la identificación de la situación del contexto del cual emanan las dificultades en torno al aprendizaje en cuanto al estudio de la violencia y por ende del Bogotazo, y tenemos un alcance que es la implementación del podcast como una herramienta de aprendizaje dentro del estudio de la violencia y del Bogotazo en Colombia. Las limitaciones que nos encontramos pues son limitaciones de infraestructura, limitaciones de tiempo, limitaciones también en cuanto a organización y voluntad por parte de la muestra seleccionada para este trabajo. El capítulo 2, marco de referencia. En el marco de referencia nuestro trabajo está compuesto por 4 marcos: marco contextual, normativo, teórico y conceptual, dentro del cual el marco contextual, como ya lo he descifrado anteriormente, es la Institución Educativa Cultural Las Malvinas, ubicada en la ciudad de Barranquilla, específicamente en el suroccidente de la ciudad, que cuenta con una población estudiantil de más de 1.100 estudiantes.
con un contexto un poco difícil, presencia de violencias, pandillas y otro tipo de situaciones que alteran la normalidad y el buen contexto. Dentro del marco normativo nos encontramos o lo organizamos desde un aspecto macro hasta un aspecto micro. En ese sentido nos encontramos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el proyecto educativo institucional. Pero de igual forma se integran dentro de este conjunto de normas, todas ellas que regulan el espacio y que direccionan, digamos, todo y orientan el quehacer o el devenir de este trabajo. Sin duda, pues la Constitución Política de Colombia, como dentro de la jerarquía normativa, como norma de normas, y la Ley General de Educación, así pasando también por los lineamientos curriculares en ciencias sociales, los estándares básicos en competencias. El marco teórico está situado en el aprendizaje significativo, la teoría sociocrítica, la teoría de la acción comunicativa y la teoría del conectivismo, que en conjunto dan una visión sistematizada y holística del conocimiento existente sobre el problema y los objetivos planteados. En cuanto al marco conceptual, encontramos las habilidades comunicativas, las tecnologías de la comunicación, el podcast como recurso educativo, el aprendizaje, la teoría crítico-social y la metodología. Dentro de la metodología y el enfoque de la investigación nos situamos a esta investigación como una investigación de tipo cualitativo, de tipo descriptivo, que busca comprender el fenómeno a través o ayudándose a través de un método inductivo de la fenomenología de la hermenéutica. El tipo de investigación los clasifica en compuestas, exploratorio correlacional, exploratorio porque busca hacer o acercarse o familiarizarse con la situación, a analizar, y correlacional porque estamos, digamos, articulando dos variables, en este caso sería el podcast y cómo esta modifica la situación de aprendizaje en cuanto al estudio del bogotazo, que es lo que se maneja en este trabajo. El modelo de investigación es el modelo de acción pedagógica, ¿cierto? Que coloca sobre la base las herramientas pedagógicas y la interacción contextual. Este modelo tiene 7 fases que podemos vislumbrar o distinguir en este organizador gráfico, partiendo de un problema de investigación, de un marco de referencia, de una metodología, de unas estrategias que van a intervenirse, luego una evaluación, una reflexión hermenéutica, lo cual nos va a permitir o nos posibilita, digamos, un conjunto, un análisis sobre todo este proceso que se ha desarrollado. La población y la muestra pues está sostenida a partir de estos criterios de disponibilidad de tiempo, voluntad de participación, varias valoraciones de simulacros, habilidades digitales y comunicativas y la edad y género. La población, la muestra está constituida por 21 estudiantes de un total de 57 que componen a la población de estudiantes de grado 11 en la institución educativa cultural Las Malvinas. De esta manera aquí se discriminan cada uno de los datos que fueron seleccionados para la muestra. Las categorías de estudio se relacionan en 4: competencias de carácter histórico, guiones de narrativas históricas, el podcast como herramienta de aprendizaje y los recursos digital del podcast. Cada una de estas categorías tiene una relación con una subcategoría y de igual forma se desprende un objetivo específico que es diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos tienen un papel supremamente importante dentro de esta investigación y las vamos a señalar. Primera técnica que se utilizó es el pretest. Segunda técnica, la observación. Tercera técnica, la entrevista. Y por último, el post-test. Cada una de estas técnicas fue articulada a un instrumento de acuerdo a la necesidad del objetivo específico que requería. En ese sentido, con el primer objetivo específico de diagnosticar, utilizamos la técnica pretest y el instrumento de una prueba tipo formulario por medio de Google Forms. En el segundo objetivo de diseñar guiones, utilizamos la técnica de observación a partir de un instrumento de ficha de observación. Con el tercer objetivo de implementación del recurso digital, utilizamos la técnica de la entrevista por medio de un cuestionario de preguntas abiertas. En cuanto al objetivo número 4 de evaluar el impacto del recurso digital podcast, utilizamos la técnica de post-test por medio de un cuestionario que se realizó a través de la herramienta de Google Forms. La ruta de investigación está diseñada a través de 4 fases: un diagnóstico, un diseño, una implementación y una evaluación. Cada una de estas rutas tiene un paso a paso que fue un factor determinante para la concreción de los objetivos propuestos. El capítulo 4 de Estrategia de Intervención Pedagógica nos encontramos con la fase 1, que es el diagnóstico. En este primer momento hicimos una revisión de cada uno de los resultados de las pruebas, como ya se había mencionado, de las pruebas saber, de las pruebas de simulacros internos a partir de la empresa Tres Editores, de los resultados de los proyectos transversales, pero también se aplica en este momento de diagnóstico un pretest, el cual nos arroja unos resultados bastante preocupantes, sostenidos aquí en esta gráfica, que por ejemplo nos manifiesta que alrededor del 57% de los estudiantes se encuentran en niveles de desempeño bajo o muy bajo. Solamente el 18% de los estudiantes de la muestra que participa de este pretest logró alcanzar los logros o los desempeños significativos en cuanto al conocimiento del bogotazo y demás temas relacionados con la historia política de Colombia, particularmente de mitad del siglo XX. En ese sentido, estos resultados nos generan una preocupación inherente en cuanto a la evidente dificultades de comprensión de conceptos básicos, en cuanto a las dificultades tácitas que hay en los estudiantes en cuanto al uso de la información, de fuentes de información, en cuanto a la comprensión de modelos conceptuales, de estructuras cognitivas históricas, que los estudiantes claramente hoy día, o en ese momento, en esta primera fase, evidencian con estos resultados.
En la fase 2, el diseño de la estrategia, pues se buscó, elaborar unos guiones para consolidar una estructura significativa y coherente del podcast. En ese sentido, primeramente se trabajó por grupos de cada uno de los integrantes de las muestras, siendo 3 grupos, los cuales se les asignó unas fuentes de información que consultaron, fuentes de información primarias y secundarias, donde ellos seleccionaron y discriminaron una información sumamente importante relacionada necesariamente con el tema del Bogotazo y la vida de Jorge Eliezer Gaitán. Luego de haber seleccionado, analizado, sustraído la información más relevante, cada uno de estos grupos elaboró un guión a partir de una estructura analizada y compartida y socializada que contenía una fase introductoria, una fase dialógica y una fase de conclusiones. En ese sentido, se pudo evidenciar que en cada uno de estos momentos de diseño de los guiones, los estudiantes comprendieron un conjunto y evidenciaron un conjunto de habilidades escriturales, creativas y argumentativas, que conllevaron a que cada uno de estos guiones realizados y en cada uno de sus criterios de evaluación, por ejemplo, se evidenciara la fluidez, se evidenciara el sentido del orden cronológico, la coherencia, las frases introductorias, las frases de enganche, las frases de despedida, que en una visión macro contemplaba la naturaleza y lo que se pedía del diseño de los guiones. Asimismo, pues pasamos a la fase 3, la fase de implementación del podcast Relatos de Nación. Este podcast fue construido, fue elaborado con varias herramientas que dispone la web. Las primeras herramientas que se utilizaron, por ejemplo, para regrabar, recaudar el registro sonoro fue el Samsung Voice Record. Herramientas como, por ejemplo, Soundtrack, que fueron las herramientas que se utilizaron para la edición y la carga en la nube, el almacenamiento de este podcast. Y por último, Spotify for Podcaster, que es la herramienta de distribución en la cual se aloja y se puede, digamos, consumir este producto de podcast que lleva por nombre Relatos de Nación. La estructura de este podcast está dividida en 3 episodios. El primer episodio, que lleva por título Vida de Jorge Eliezer Gaitán, Líder, Lucha y Legado. Un episodio 2, El asesinato de Gaitán. Y un episodio 3, El Bogotazo, el día que Colombia cambió. Cada uno de los estudiantes asumió un rol muy importante, un rol bastante protagonista dentro de este espacio, dentro de esta fase, que era o está enmarcado dentro de las competencias que se querían desarrollar. No solamente las competencias propias de las ciencias sociales históricas, no solamente las competencias propias de las habilidades comunicativas, sino que también en esta fase 3 se invita y se desarrolla en los estudiantes habilidades digitales que son un punto o un baluarte necesario en estos momentos de coyuntura con la globalización. Es por eso que el plus en esta fase 3 radica en que los estudiantes no solamente diseñan su guión, sino que también estuvieron presentes y activos en el momento de la preproducción, de la producción y de la postproducción del podcast. En este momento voy a comparto la pantalla hacia donde se aloja el resultado del podcast, del producto del podcast que está situado en Spotify. Aquí podemos escuchar, por ejemplo, el primer episodio que lleva por título Vida de Jorge Eliezer Gaitán. Relatos de Nación. Una mirada a la historia de Colombia. Cada uno de estos episodios fue construido por un grupo integrante de la muestra seleccionada. Como podemos ver, hay una identidad propia de este podcast que se llama Relatos de Nación. Está distribuido y organizado en espacios llamativos y en periodos cortos, necesariamente para atraer y mantener a la audiencia. Como podemos observar, son episodios de 14 a 17 minutos. Continuando con la videosustentación, dentro de la fase de implementación, pues, y dentro de la estrategia de recaudación de información, nos encontramos pues estos resultados bastante interesantes. La participación fue con mucha iniciativa, se encontró con una experiencia gratificante, chévere, interesante para los estudiantes, habilidades desarrolladas de comunicación oral, de redacción, de competencias en ciencias sociales, de argumentación sobre todo. En la fase 4, en la fase de evaluación, construimos una escala de valoración donde encontramos niveles de desempeño muy bajo, básico, alto y muy alto. En este punto es importante resaltar que haciendo la relación, analizando lo que había sucedido en el pretest con el posttest, nos encontramos que para este momento, luego de la aplicación de intervención de la estrategia, de los guiones, del podcast Relatos de Nación, luego de esa implementación, tenemos resultados a través del posttest del formulario de Google. Tenemos estos resultados. Los estudiantes en su totalidad aprobaron el
la prueba. Todos aprobaron, encontrándose un 14% en básico, un 29% en alto y un 57% de los estudiantes que participaron en desempeño superior. Haciendo la relación entre pre-test y post-test, podemos decir, primero, que no tenemos ningún estudiante luego de la aplicación de la estrategia en niveles bajos ni muy bajos. Es decir, la estrategia fue completamente funcional y tuvo un impacto positivo y significativo en cuanto a la asimilación de conocimientos relacionados con el estudio del Bogotazo, de la vida de Jorge Eliezer Gaitán y por ende del contexto histórico del siglo XX colombiano. En ese sentido, trasladamos del pretest de 5 estudiantes en básico a 3 estudiantes en el post-test. Pasamos de 2 estudiantes en el pretest a 6 estudiantes en el post-test, en el desempeño alto. Y en el desempeño superior se evidencia la magnificencia, digamos, de la intervención, y es que pasamos del pretest de solamente 2 estudiantes que alcanzaron el desempeño superior, ahora en el post-test a 12 estudiantes. Las conclusiones primeramente es que el podcast facilita profundamente el conocimiento de la historia y del contexto social. Se evidencian mejoras en cuanto a la expresión oral, en cuanto a la escucha activa, en cuanto al fortalecimiento de habilidades digitales, en cuanto al trabajo en equipo, al trabajo colaborativo, al aprendizaje autónomo. De igual forma, se evidencia con respecto a todo el trabajo realizado que los estudiantes se autogestionan y por ende se materializan ese conjunto o se concretan ese conjunto de competencias que de pronto en un primer momento no estaba. Esas competencias situadas, digamos, en el uso de fuentes de información, en la comprensión de un evento pasado y entender las dinámicas conceptuales y las dinámicas estructurales del presente. De igual forma, con respecto a la comprensión de los modelos conceptuales, a la asimilación de un relato común, a la interiorización de la memoria histórica colectiva. En ese sentido, se puede concluir que en este trabajo realizado los estudiantes no solamente contribuyeron o fortalecieron sus competencias de tipo histórico-social situadas en el pensamiento social, en el pensamiento histórico, en el análisis e interpretación de perspectivas, en el pensamiento reflexivo y sistémico, sino que también junto a ello se adicionan competencias y habilidades comunicativas y además de esto se adicionan competencias y habilidades digitales. En cuanto a las recomendaciones hacia el MEN, hacia la Secretaría de Educación, hacia los directivos y recomendaciones docentes, es primero romper los sesgos cognitivos, la tecnofobia. Hay que innovar en el aula de clase, hay que traer cosas nuevas que permitan y que atraigan y que dinamicen el ambiente pedagógico, a los directivos que promuevan espacios de políticas institucionales, claramente, que dinamicen el ejercicio de las tecnologías de la información y la comunicación, las articulen a los procesos connaturales a la pedagogía, a la Secretaría de Educación y al Ministerio de Educación Nacional, primeramente que diseñen una política nacional que involucre a todos los actores del proceso y a las secretarías de educación que permitan la capacitación activa y el seguimiento y la infraestructura digital que requieren todas las instituciones educativas de nuestro país. Muchas gracias a todos.